Audio número 7. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como le he venido reiterando en anteriores audios, mi intención es realizar 135 audios para informar el contenido de la denominada LUC y el eventual referéndum que se va a realizar contra ella en abril del año 2022. Como siempre lo reitero, y lo voy a reiterar en todos los audios, la sana intención es informar a aquellas personas que me hagan el honor de escuchar el audio, qué es lo que la LUC incorpora al régimen vigente antes de la existencia de la LUC. O sea, la LUC realizó modificaciones en varias disposiciones. Entonces, las personas que están promoviendo el referéndum contra la LUC, lo que están pretendiendo legítimamente es que lo que se agregó y que está vigente desde el año pasado deje de estar vigente, se deje de aplicar y continúe el sistema sin la existencia de este nuevo texto. Por lo tanto, el día que se realice el referéndum, en el cual vamos a encontrar dos papeletas, una por el no y otra por el sí, aquellos ciudadanos que quieran que la LUC continúe vigente, o sea que lo que yo les voy a contar que se agregó a la ley siga aplicándose, van a votar con la papeleta del no. Y aquellos que quieran que lo que la LUC agregó al derecho positivo uruguayo se elimine, o sea no se aplique más, van a colocar la papeleta del sí. En una palabra, los que quieren que la LUC continúe votarán por no, y los que quieren que la LUC deje de continuar votarán por sí. En audios anteriores también dije que el voto en blanco, que es depositar el sobre vacío dentro de la urna, que va a haber en el plan circuital, suma al no. Ante esa solución, que es la solución que da la ley, no es una opinión mía, la ley lo dice expresamente, el sobre vacío suma a la opción por no, es decir, a la opción para que la LUC continúe. Cuando yo he dicho esto en audios anteriores, algunos amigos me han hecho ver que esa solución del sobre en blanco es relativamente injusta, porque el que deposita un sobre vacío, en realidad no está diciendo ni no ni sí. ¿Y por qué la ley al sobre vacío le da el valor de un no? Y esto que voy a compartir con ustedes es la explicación. El sistema constitucional uruguayo es semi-representativo, es decir, que los ciudadanos eligen sus representantes para que ejerzan la función de gobierno. En determinadas circunstancias, la Constitución, con mucha sabiduría, instauró lo que se denomina institutos de gobierno directo, es decir, situaciones en las cuales los ciudadanos directamente resuelven un tema por encima de lo que ya resolvió el legislador. El referéndum es un instituto de gobierno directo en el cual el ciudadano va a resolver un tema que el legislador ya lo resolvió. Ahora, ¿por qué el sobre vacío suma a la opción no? Por lo siguiente, el sobre vacío suma a la opción no porque el sobre vacío implica acompañar la voluntad del legislador. Recuerden que la papeleta del sí es la que elimina la ley. La papeleta del no es que la ley continúe. Entonces, se parte de la base que si los ciudadanos eligieron a sus representantes es porque le están transmitiendo su confianza en que lo que los legisladores van a resolver es lo que ellos quieren que el legislador resuelva. Es decir, que su representante resuelva. Por lo tanto, el sobre vacío, sin la papeleta del no y sin la papeleta del sí, suma al no en una señal que no solamente implica que se quiere que se continúe con la ley, con la nueva ley vigente aprobada por los legisladores representantes del cuerpo electoral, sino que también reafirma que esa representación que se les otorgó entienden que está suficientemente respaldada en el momento que eligieron a sus representantes.
Entonces la persona que introduce un sobre sin ninguna papeleta, o sea, el sobre vacío, le está diciendo: yo no me quiero o no tengo por qué pronunciarme sobre este tema porque usted, que es mi legislador, ya lo hizo por mí, porque por algo lo elegí y estoy conforme con su accionar en esta votación de ese tema puntual. Entonces, si yo coloco la papeleta del no, refuerzo lo que mi legislador hizo al aprobar esa ley que yo quiero que continúe. Y si introduzco el sobre vacío sin ninguna papeleta, estoy diciendo: quiero que la ley nueva continúe, pero además exteriorizo de esa forma, materializo de esa forma, que yo no tengo que reiterar lo que el legislador hizo, porque con lo que él hizo, que estoy absolutamente conforme. Entonces, esa es la explicación de por qué el sobre vacío suma al no. En una palabra, si uno quiere, en un instituto de gobierno directo como es el referéndum, expresarse en contra de la voluntad del legislador que por mayoría aprobó un nuevo texto, lo debe decir en forma expresa. La representación que yo le di en este tema no me satisfizo como usted lo solucionó. Entonces yo expresamente se lo manifiesto colocando una papeleta pidiendo que esa ley que usted aprobó no continúe. Esa es un poco la explicación filosófica, digamos, de por qué el sobre vacío se considera un voto en blanco y el sobre vacío suma a la opción no, es decir, que la norma continúe. Para complementar este séptimo audio, yo voy a analizar un artículo muy breve, que es el artículo 358 del Código Penal. Al artículo 358 que existe en el Código Penal, el artículo que existe desde el año 1934 en el Código Penal, ese artículo originalmente decía lo siguiente: artículo 358 del Código Penal, en su redacción anterior, el delito de daño. Entonces dice lo siguiente: artículo 358, paréntesis, daño. El que destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble ajena, será castigado a denuncia de parte con una multa, etcétera, etcétera. Es decir, que el Código Penal establecía que el que destruyere un bien ajeno cometía un delito, y ese delito era el delito de daño. La LUC, a ese artículo que continúa vigente, le agregó una segunda parte, que es esta, que yo le voy a leer. Artículo 358 agregado, digamos. Y dice así: delitos contra la propiedad mueble o inmueble. Entonces dice: el que intencionalmente destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare o en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble, ahí es casi igual al texto que ya existía en el Código Penal, pero este agrega: de una dependencia policial o de los establecimientos o instituciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, es decir, que son las cárceles, será castigado con una pena de 12 meses de prisión, etc. Es decir, que la LUC lo que hace es, al delito de daño que ya existía desde el año 1934 contra una propiedad mueble o inmueble ajena, le agrega un delito nuevo, que es el delito de daño, ya no a una propiedad mueble o inmueble ajena, que ese ya existía, sino el que destruye, deteriora un establecimiento penitenciario, es decir, la persona que no daña un bien inmueble ajeno, sino que daña la prisión en la cual se encuentra recluido. Entonces lo que la LUC quiere es, con este agregado, que los presos, pues las personas que están privadas de libertad en forma transitoria, cuiden o mantengan el inmueble en el cual están alojados, o sea,
no destruyan o no deterioren la cárcel. Aquellos ciudadanos que legítimamente quieran que esta situación se mantenga, es decir, que el preso que destruye o deteriora el establecimiento penitenciario, a la pena que ya tiene por el delito que cometió y está ahí, se le agregue un nuevo castigo por la destrucción del penal o el daño al penal, deberán votar por no. Y aquellas personas que quieren que el preso pueda causar un daño, un deterioro o una destrucción en el inmueble donde se encuentra alojado, es decir, que pueda causarle un daño a la prisión, que eso se le permita hacer sin recibir castigo, votarán por sí en el referéndum de abril del 22. Es decir, dirán, esta nueva sanción que se le impone a un preso, que estando detenido, cumpliendo una pena por un delito X, póngale una rapiña, y además, estando preso, causa un daño al hábitat, al establecimiento penitenciario, la LUC esa conducta ahora la castiga, antes no la castigaba. Los que pretenden que eso no se castigue deberán poner la papeleta del sí, para que de alguna forma, si el preso causa un daño al lugar donde está transitoriamente detenido, esa conducta no tenga sanción ninguna. Muchas gracias, buenas noches.